¿Qué tal, amada Iglesia Villa de Oreb? Soy el pastor Eduardo García. Y yo soy Ana Herrera. Y les damos la más cordial bienvenida a este culto dominical. Gracias a Dios que podemos seguir adelante como iglesia, gracias a Dios que podemos alimentarnos de su palabra y gracias a Dios que nos da los recursos, los instrumentos, el tiempo y la disposición de seguir adelante. Esperamos que sea de mucha bendición para ustedes y queremos bendecir a más personas. Por eso les pedimos, compartan con sus familiares, compartan con amigos, compartan con vecinos, compartan con las personas que tienen en sus redes sociales, de tal forma que podamos llegar a más y alcanzar a más con lo que hacemos como iglesia. Vamos a dar inicio a nuestro culto con una lectura bíblica. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jehová, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén. Amén. Oremos para dar inicio. Padre, estamos agradecidos contigo por la oportunidad de poder reunirnos una vez más como iglesia. Gracias por lo que tú ya has preparado para nuestro corazón. Gracias por lo que tú tienes que decirnos. Y gracias, Padre, gracias por sostenernos y por darnos la capacidad de seguir adelante. Te amamos, Señor, y te bendecimos y rogamos que bendigas todo lo que pase en este tiempo de culto. Señor, las alabanzas, la oración, tu palabra, todo lo que pase, Señor, que sea bendecido por ti y que traiga bendición a nuestra vida. Te lo pedimos, Señor. Queremos consagrar este tiempo a ti con todo nuestro corazón. Te lo pedimos todo esto, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Comenzamos. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso
hermoso eres, Jesús, son tus palabras y es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Tu poder hoy a mí me dio libertad, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras y es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Tu poder hoy a mí me dio libertad, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Oh, oh. Jesús ha vencido a la muerte y Él es mi Rey por siempre. Jesús ha vencido a la muerte y Él es mi Rey por siempre. Jesús ha vencido a la muerte y Él es mi Rey por siempre. Jesús ha vencido a la muerte y Él es mi Rey por siempre. Y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Gracias a Dios por este tiempo de alabanzas, porque podemos adorarle a través de ellas. Gracias a Dios también porque podemos orar unos por otros. Dice Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 7. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará todas tus veredas. Así que debemos poner en sus manos toda nuestra vida y por eso es que tomamos este tiempo para orar. Si usted tiene alguna petición en su corazón, alguna necesidad, carga o alguna
necesidad de otra persona que quiera poner en sus manos. Ese es el tiempo para orar unos por otros, pero también para agradecer a Dios por su intervención, por su ayuda, por su respuesta a nuestras oraciones y por los milagros que ha hecho entre nosotros. Así que les pedimos, hermanos, que se tomen como familia, se tomen como pareja de las manos durante este tiempo y oremos unos por otros. Seguramente usted recuerda las peticiones que ya tenemos como iglesia, las necesidades de nuestros hermanos. Les pedimos que las tengan en su corazón durante esta oración. Oremos. Amado Dios, gracias Señor porque has sido bueno, Padre, gracias por todas las bendiciones que has derramado en nuestras vidas, Señor, y gracias Dios porque has tenido cuidado de cada uno de nosotros. Te rogamos, Señor, por todos aquellos que están enfermos, por todos aquellos que están en alguna situación difícil económicamente, Señor, o por aquellos que están enfrentando el duelo de una pérdida, Señor, te rogamos que tú consueles sus corazones, que tú seas en sus vidas, en sus hogares, en sus economías, Señor, que tú escuches nuestras oraciones, Padre, atiendas nuestras necesidades, Señor, y que cada hermano que está viendo este video, Señor, sea bendecido a través de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Sigamos alabando a nuestro Dios. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. 2, 3, 4, 1, 2 y... El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mi cruz levanto y sigo a Cristo. Mi cruz levanto y sigo a Cristo. Mi cruz levanto y sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Dice la gente que estoy loco, que solo hablo de ti. Dicen que soy un pobre tonto, afanado en ti. Y es que no saben que yo estoy enamorado, enamorado de ti. Y es que no saben que yo estoy enamorado, enamorado de ti. Dicen que sin ti no soy nadie, y es cierto, Señor. Dicen que sin ti no hago nada, y tienen razón. Y es que no saben que yo estoy enamorado, enamorado de ti. Y es que no saben que yo estoy enamorado, enamorado de ti. Y aunque no pudiera ver la luz del sol, ni tener amigos a mi alrededor, me basta con saberte aquí a mi lado y seguirte paso a paso hasta el Calvario. Oh, oh, oh. Y es que no saben que yo estoy enamorado,
enamorado de ti. Y es que no saben que yo estoy enamorado de ti, Señor. Todos tenemos un tesoro y nosotros tenemos por tesoro la palabra de Dios. Es por eso que la estudiamos, la meditamos y la aplicamos a nuestra vida. Les invito a que digamos juntos nuestra declaración de fe. La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer. Es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Oremos. Gracias, Padre, te doy por tu palabra. Gracias, Señor, porque es nuestra guía, Señor, en esta vida. Y gracias, Padre, por la vida de nuestro pastor, porque tú has puesto en su corazón un mensaje para nosotros en esta mañana. Te ruego, Señor, que tú dispongas nuestros oídos, Señor, que quites cualquier distractor y que el mensaje que tú quieres que escuchemos, Señor, sea recibido, Padre, y sobre todo que lo apliquemos a nuestra vida. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Gracias a Dios que podemos estudiar su palabra. El Señor nos da la oportunidad de seguir adelante como iglesia y seguir adelante con el estudio de su palabra. El Señor tiene cosas bien importantes que decirnos. Estoy emocionado por lo que el Señor tiene preparado para nosotros este nuevo año. Participaremos junto con un grupo de la red de iglesias Oreb en una campaña anual que se llama Más que Vencedores. Nosotros iniciaremos con esta temática la siguiente semana. Por lo pronto, esta semana el Señor tiene cosas bien importantes que decirnos. Quiero compartir con ustedes un mensaje de inicio de año. Así que permítanme dar inicio. Se llama Sigamos a Jesús como nunca. Sigamos a Jesús como nunca. Y tiene que ver con la disposición de hacer, de cuidar, de promover y de esforzarnos por nuestra vivencia de fe, como nunca lo hemos hecho antes. Las cosas que hemos descuidado, no descuidarlas este año. Las cosas que hemos dejado pasar, ser oportunos y hacerlas. Las cosas que posiblemente hemos rechazado o por las cuales hemos renunciado, no tomarlas como pretexto y hacer lo que es bueno, hacer lo que conviene para la madurez de nuestra fe. Así que permítanme iniciar de esta mañana. Empieza un año y yo no sé si usted lo había pensado, pero comenzar un año pareciera el inicio de un lunes grandote. Me refiero a que casi todos nosotros, los lunes son los días que utilizamos como un buen día para iniciar algo nuevo. Decimos, por ejemplo, lo siguiente: la dieta la comienzo el lunes, ya el lunes comienzo a correr, ya el lunes trataré de pararme temprano, ahora sí el lunes comienzo con mi lectura de la Biblia, ahora sí el lunes me comprometo con la iglesia. Y bueno, los lunes parecieran ser los días en los que nos gusta pensar que las cosas van a cambiar o que las cosas van a ser mejor. Así que el inicio de un año, pienso yo, que puede representar un lunes grandote de 365 días. El iniciar un año es el pretexto perfecto para cambiar, para tomar impulso, para hacer las cosas bien, para hacerlas diferentes y mucho más conveniente para nuestra vida. El inicio de un año se convierte en el momento para hacer una pausa y hacer un nuevo y mejor comienzo. Repito, para hacer una pausa y hacer un nuevo y mejor comienzo. Quiero proponerles que independientemente de las resoluciones, metas y compromisos que usted haya hecho al término e inicio de este nuevo año, tomemos una resolución en este nuevo año. Seguir a Jesús como nunca lo hemos hecho antes. Seguir a Jesús como nunca lo hemos hecho antes. Es decir, aumentar nuestro compromiso, aumentar nuestra fe, aumentar nuestra entrega, aumentar nuestro temor a Dios, aumentar nuestro amor, aumentar nuestro servicio. Es decir, adorarle de la mejor manera posible. Por eso dejen ir a estudiar una serie de casos que nos van a servir como ejemplo
para seguir a Jesús como nunca antes lo hemos hecho. Así que primer caso que vamos a estudiar en este sermón y primera enseñanza práctica. Seguir a Jesús requiere obediencia y no solo buenas intenciones. Note esto. Seguir a Jesús requiere obediencia y no solo buenas intenciones. Vamos a basarnos en este primer caso, en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos 5 al 7. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos 5 al 7. Le doy lectura, preste atención a su palabra. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto con el arca de Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque es una historia trágica, ¿verdad? Termina con la muerte de un hombre que a ojo de buen cubero, a ojo humano, tiene muy buenas intenciones. No permitir que el arca del pacto, aquel instrumento en el cual Dios había utilizado para que su pueblo entendiera su presencia, aquel instrumento sagrado para los sacerdotes y sagrado para todo el pueblo, intentó sujetarlo para que no cayera. Por eso entendamos un poco más lo que pasó. Un culto que terminó en desgracia, eso es lo que pasó. Analicemos seriamente el asunto. Miren, número 1, el pueblo de Dios estaba haciendo las cosas a su manera. El Señor les había indicado claramente cómo tenían que transportar el arca del pacto. Tenían que hacerlo de una manera específica. No cualquier persona podía tocarlo. No podían tocarlo de la manera que se les antojaba. Tenían instrucciones claras y precisas de quién, cómo y de qué manera debían hacer la transportación del arca. Cuando vemos el pasaje, vemos una serie de errores que cometieron, o más que errores, debemos de decir desobediencias que cometió el pueblo al momento de transportar el arca del pacto. 2. Un hombre con buenas intenciones, pero con pésimo ánimo de obediencia, quiso protagonizar y terminó muerto. En este caso es Usa, aquel hombre. 3. Un hombre solucionando una tragedia con sus fuerzas, sus maneras y su sabiduría, expresando así la más grande insensatez de los seres humanos, la desobediencia directa a Dios. Noten esto, el orgullo del ser humano, queriendo darle solución a una situación con sus fuerzas, sus maneras y su sabiduría, dando así una tremenda insensatez. Una desobediencia directa a Dios. Como les he platicado antes, alguna vez mientras estábamos estudiando aquel pasaje, cuando Faraón se negaba a dejar salir a su pueblo, una hermana me preguntó, bueno, pastor, ¿quién se cree Faraón para decirle tantas veces que no a Dios? O sea, ¿qué se sentía aquel Faraón de Egipto? Y yo le respondí, bueno, pues no sé qué se sentía él, pero sí sé lo que me siento yo y lo que se siente usted cada vez que Dios nos da una orden clara y precisa y nosotros le decimos no. Haz esto, no. Dirígete de tal manera, no. Emprende tal cosa, no. Bueno, entonces nos parecemos a ese arrogante faraón, nos parecemos a este arrogante hombre queriendo hacer las cosas a su manera, con su fuerza y con su sabiduría. Siguiente, le pareció poca cosa la santidad y la gloria de Dios. Tenían razones precisas por lo cual transportar de cierta manera el arca y a él le pareció poca cosa. Siguiente, ni se rindió, ni se ofreció, ni se atrevió a la verdadera adoración. Evidentemente expresaba emociones reales, por eso digo, tuvo muy buenas intenciones. Este hombre expresó emociones reales, pero no un acto de adoración real, profundo y sincero. No fue adoración real, ni profunda, ni sincera. Fue un montón de emociones reales, por supuesto que sí, pero no eran más que emociones. No hubo nada de adoración. Me recuerda a esas ocasiones en las que creemos que nosotros somos los depósitos absolutos de la verdad y de la razón. Y en un acto de necedad y soberbia nos comportamos bajo la insensatez de la desobediencia, viviendo nuestra experiencia de vida y nuestra experiencia de fe
bajo nuestra verdad, bajo nuestra manera y bajo nuestra inteligencia, rechazando así y de forma directa y categórica el consejo de Dios. No se siente representado con Usa, no se siente identificado con él, queriendo darle solución a la circunstancia, queriendo tomar una acción o decisión bajo su sabiduría, bajo su verdad, bajo su fuerza y bajo su inteligencia. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que muchas veces eso nuestro nos permite, desgraciadamente, darle la espalda al consejo de Dios y con ello desobedecerle. Ahora bien, aquellos que dirigían al pueblo de Dios y eran los encargados de transportar el arca eran hombres fieles, entregados y comprometidos. Sus intenciones para con Dios eran realmente buenas. Quiero dejar claro esto. No los voy a condenar, no los voy a señalar malvados, malos hombres, asesinos, etc. No, me parece a mí que a la luz del pasaje tienen buenas intenciones para con Dios, intenciones buenas realmente. Su danza y alabanza que vemos alrededor de esta escena de la muerte de Usa expresan el buen deseo de los seres humanos para con Dios. Si ellos quisieran darle completamente la espalda a Dios, tal vez no estuvieran alabando a Dios en el contexto de la muerte de Usa. Pero la palabra que leímos nos dice que adoraban, cantaban y danzaban en adoración a Dios. Así que tenían buena intención, tenían un buen deseo de adoración a Dios. Pero la forma de transportar el arca y el intento de salvarla tocándola expresa una realidad superior y profunda. No entendían la verdadera adoración, no entendían en qué consiste seguir a Dios, no entendían en qué consiste estar con Dios. Podemos decir que estaban enfocados en lo superficial y emocional. En esta parte superficial y emocional, por supuesto que tenían buenas intenciones para con Dios. Pero en la profundidad del tema, en la profundidad del asunto y de la circunstancia, que es la adoración a Dios, estaban perdidos. No podían reconocer quién era Dios y no podían reconocer quién eran ellos, y por ello rechazan directamente la instrucción de Dios y hacen las cosas a su manera. Es decir, les faltó humillación y les faltó obediencia. Dos elementos importantísimos cuando queremos adorar a Dios y le estamos siguiendo: humillación y obediencia. Tengamos cuidado de no ser solamente los bien intencionados. Seamos de aquellos que siguen correctamente a Dios. Seamos aquellos que adoran correctamente a Dios. Lo repito, tengamos cuidado de no ser solamente los bien intencionados. Seamos de aquellos que adoran y siguen a Jesús de la manera correcta y de la manera que Él quiere ser seguido y de la manera que Él quiere ser adorado. Lo extraño no es que Usa haya muerto. Debemos de entender esto. No es extraño que Usa haya muerto. Lo extraño es que nosotros estemos vivos cuando cometemos constantemente la misma acción categórica de desobediencia en contra de Dios. El Señor dijo claramente allá en Lucas 9:23, seguramente se sabe este pasaje: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Cómo nos cuesta humillarnos y obedecer? ¿Cómo nos cuesta clavar en la cruz todo lo que somos? ¿Cómo nos cuesta dejar de ser el centro de nuestra vida? ¿Cómo nos cuesta trabajo dejar de ser los anfitriones de nuestra vida? ¿Cómo nos cuesta trabajo permitirle el mando a Jesús en nuestra vida? ¿Cómo nos cuesta trabajo ceder la autoridad de nuestra vida a Dios? ¿Cómo nos cuesta trabajo dejar de sentirnos nuestros propios dioses? Nos ofende demasiado entender que hemos hecho las cosas mal, que hemos creído en Dios de una forma equivocada. Nos apasiona idearnos a un Dios a nuestra manera y exigencias. Nos encanta tener el entendimiento de un Dios que no se ajusta a su palabra, sino que se ajusta a nuestros deseos y a nuestras exigencias. La verdadera adoración, el verdadero caminar con Jesús, consiste en negarnos a nosotros mismos. Una vez más, tiene que ver con humillarnos y obedecer. Tiene que ver con dejar de ser importante yo para que Él sea importante en mi vida. Tiene que ver con dejar el protagonismo en mi vida para que Él sea protagónico en mi vida. Tiene que ver con soltar el mando de mi vida
y dárselo, cedérselo a Él. Eso es la verdadera manera de seguir a Jesús y de adorarlo verdaderamente. Negarnos es hacer lo que Él hizo. Se despojó a sí mismo. ¿No lo ha leído en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 9? Se lo leo, dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ojo, es decir, imiten esta acción de Jesús, dice Pablo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Eso dice Filipenses 2 del 5 al 9. Imitar el carácter de Jesús, imitar la acción de Jesús de humillarse a sí mismo, despojarse de lo que es y ceder su autoridad, ceder su identidad por algo mayor y más grande. Comprometámonos entonces a seguir a Dios como nunca lo hemos hecho. Dejemos a un lado nuestras buenas intenciones, dejemos a un lado nuestro pensamiento, nuestra inteligencia, nuestras exigencias, nuestra comodidad y mejor pensemos: ¿qué me pide Él? ¿Qué dice Él? ¿Qué me exige Él? ¿Qué demanda Él de mí? ¿Cómo quiere que le siga? ¿Cómo quiere que crea en Él? ¿Cómo quiere que lo ame? ¿Cómo quiere que haga las cosas? ¿Qué me pide de mi vida? ¿Qué quiere que deje? ¿Qué quiere que empiece a hacer? De lugar de pensar en nosotros, porque a veces dirigimos nuestra atención a Dios, pero siempre filtrando nuestra atención a Dios antes por sobre nuestro corazón. Y entonces, más que las exigencias de Dios, más que las demandas de Dios para nuestra vida, más que los anhelos de Dios para nuestra vida, lo único que nosotros materializamos en nuestra fe es lo que a nosotros nos conviene, lo que a nosotros nos gusta, lo que nosotros anhelamos o lo que nosotros queremos. Y podemos encontrarnos como el caso de Usa, un hombre con muy buenas intenciones, pero que se olvidó que no importan las buenas intenciones. Importa obedecer y humillarse. Y obedecer y humillarse es decir: Señor, yo me callo y tú hablas. Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿cómo quieres que lo haga? Señor, ¿cómo quieres ser seguido? Padre, ¿qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que quitar? ¿Qué tengo que empezar a hacer? Si quieres seguir a Jesús como nunca lo has hecho, te recomiendo esto: humíllate y obedécelo. Humíllate y obedécelo. Dos fórmulas, una pequeña fórmula de 2 elementos que le faltaron a Usa. Un hombre, repito, que no lo debemos condenar demasiado. Tuvo muy buena intención, pero estaba perdido de lo que era verdaderamente adorar a Dios. Humillarte y obedecerlo. Segunda enseñanza práctica. Y segundo caso, porque vamos a ver distintos casos. Segunda enseñanza práctica y segundo caso. Seguir a Jesús requiere docilidad a su palabra. Seguir a Jesús requiere docilidad, es decir, ser dóciles a su palabra. Juan capítulo 6, 66 dice así: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Uno de los textos más tristes de la palabra de Dios, porque nos habla de una multitud que dejó de seguir a Jesús. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, es decir, regresaron a su vida antes de Jesús y ya no andaban con él. ¿No es este un versículo con un pésimo final y un mal testimonio? Analicemos el contexto y el evento. Mire, Juan 6:60 dice así: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? No soportaron la verdad. Al parecer, el contenido del sermón de Jesús en ese día fue tal que no soportaron a oír la verdad, y por eso es que se dieron la media vuelta y decidieron seguir la vida como la vivían antes de Jesucristo. Les molestó la verdad, les incomodó la verdad, rechazaron esa verdad y sobre todo rechazaron a quien les compartió esa verdad, porque eso es lo más trágico cuando una persona rechaza el evangelio. No solamente está rechazando lo que le comparto, está rechazando el contenido, la persona de ese mensaje, en ese caso Jesús. Ahora entendamos brevemente qué sucedió. Número 1, les ofendió la disciplina. El Señor les habló duro, les habló confrontando sus intereses superficiales e inadecuados. Miren lo que dice el pasaje, Juan 6, 26.
Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¡Sas! Es decir, me siguen porque lleno sus estómagos. Me siguen porque les doy de comer. Me siguen por la tragadera, solo por eso, no por otra cosa. No por las señales que han visto y han creído en que yo soy el cumplimiento de esas señales. No, sino por la comedera. Y al parecer estos hombres no soportaron la palabra de Jesús. Número 2, les molestó el desafío a elevar su nivel de vida. El Señor les había retado a dejar la superficial. Porque primero les hace reconocer su superficialidad y después les reta a ser diferentes. Miren lo que dice Juan 6:27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida de vida eterna que permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios, el Padre. Juan 6:27. No les gustó para nada la idea de crecer. No les gustó para nada la idea de hacer las cosas bien. Estaban conformes con su infelicidad, conchudez, y estaban conformes con la fe que tenían convenenciera hasta ese momento. Me recuerdan algunos que ante el reto de hacer más, aprender más, servir más, dar más, amar más, comprometerse más, prefieren chiflar, voltear la cabeza, imaginando que el reto fue para alguien más, o simplemente huyen de las iglesias o de la transmisión, ¿no? Mejor le doy salir o le doy pausa y ya no le escucho más. Algunos incluso ponen justificaciones humanas, vagas, para no comprometerse más, para no elevar su nivel de vida, su nivel de fe. Pero rechazan categóricamente el desafío de Jesús de hacer más, de crecer más, de aprender más, de servir más, de entregar más. Lo rechazan categóricamente, como lo hicieron este montón de hombres. Tercer cosa, le sacaron la vuelta al compromiso. El Señor les hizo un llamado a elevar su compromiso, pero ellos no estaban dispuestos a entregar ni un centavo más, ni un minuto más de su vida, ni una milésima más de su corazón. Fíjense lo que dice Juan 6:52 al 57. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo éste puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no comieres la carne del Hijo del Hombre y bebieres su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que come y también vivirá por mí. Amén. La última frase explica la demanda del Señor, que justamente es lo que les escandalizó y les causó tanto problema para irse, para largarse, para abandonar a Jesús. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Ojo con esto. El que me come, él también vivirá por mí. ¿Entiende esto? Dejar de vivir para ti y empezar a vivir para Él significa ceder mucho más de lo que algunos están dispuestos a ceder. La exigencia era clara. Su palabra les estaba demandando empezar a vivir por Él y dejar de vivir para sí mismos. Si quieres seguir a Jesús como nunca antes lo has hecho, tienes que ser dócil con su palabra. Escucha, atiende y vive en consecuencia de lo que Dios te está diciendo. Escucha, atiende y vive en consecuencia de lo que Dios te está diciendo. Ten abierta tu Biblia, haz anotaciones. Ten un cuaderno donde puedas anotar lo que Dios te está diciendo. Pon atención, ve al baño antes. Haz algo para poner atención. Si alguien te distrae, cállalo. Dale un zape y déjame escuchar. No inventes que tienes que ir al baño o nada. Valora su palabra. Atiéndela, escúchala y vive en consecuencia de lo que Dios te está diciendo con prontitud. Y eso es el segundo consejo para seguir a Jesús como nunca lo hemos hecho antes. Tercer principio
para seguir a Jesús como nunca lo hemos hecho antes. Seguir a Jesús requiere entregarlo todo. Seguir a Jesús requiere entregarlo todo. Mire, vayamos al grano. Todos conocemos la historia del joven rico que quería seguir a Jesús. No era una persona mala, perversa o malviviente, pero igual se negó a entregarse por completo. Sabemos algunas cosas de este joven rico. ¿Recuerdan aquel joven rico que le dijo, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, cumple los mandamientos. La respuesta del joven rico es, los he cumplido todos al pie de la letra. La demanda del Señor es, bueno, ahora vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Pero vamos a entender un poco más de este caso del joven rico. Número 1. Creía en Cristo de alguna manera. Marcos 10:17 nos lo hace saber. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, el joven rico, e hincando la rodilla delante de él le preguntó, maestro bueno. Aquí lo importante es que hincó la rodilla. No se hacía eso delante de un maestro común y corriente. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Así que de alguna manera sabemos que creía en Cristo. Número 2. Era un hombre religioso y líder. Sabemos eso por Lucas 18:18. Miren, dice, un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Tercer cosa que sabemos de este joven, seguía la ley. Lucas 18:21. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Era un hombre obediente a la ley, disciplinado, si lo quieren ver así. Siguiente, evidentemente tenía un Dios, y lo pongo con minúscula, el dinero. Lucas 18:23 nos hace ver esto de este joven. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Y no malinterpretemos el pasaje, porque podemos caer en la tentación de pensar que el problema es tener mucho dinero. El problema no es tener mucho dinero, el problema es tener amor al dinero. El problema es entregarle tu vida al dinero. Ese es el problema. El problema que tenía aquel joven no era su dinero, el problema era el amor que le tenía ese dinero. Siguiente, pudo más la materia, pudo más su materialismo que su interés religioso. Marcos 10:22 nos dice, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Pregunta. ¿Por qué el Señor le hizo semejante desafío en respuesta a su pregunta? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Por qué el Señor fue tan duro? ¿Por qué el Señor fue tan exigente cuando aquel hombre, aquel joven, parecía tener intenciones de seguirlo sinceramente? Una pista. Si vamos a Génesis 22:2, tenemos el caso ahora de Abraham, siendo ordenado por Dios y siendo pedido, solicitado por Dios, entregar a su hijo único. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. La pregunta es, ¿de verdad creemos que Dios estaba complacido con un holocausto humano? ¿Se complace Dios con los sacrificios humanos? ¿De verdad quería ver Dios morir a Isaac? La respuesta obvia es no. El versículo anterior nos da luz sobre este pasaje, porque dice, aconteció después de estas cosas. Génesis 22:1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Note esto, probó Dios a Abraham. Es decir, quería ver si de verdad su fe era muy sacarles punta. Y le dijo a Abraham, y él le respondió, heme aquí. Era una situación que Dios ponía para probar la fe de Abraham. Lo estaba probando. Y cuando pasó la prueba, lo reconoció por su fe. Estando a punto de darle muerte en holocausto a su hijo, Dios intervino para que no hubiera tal cosa. Tal vez era lo mismo, podemos pensar, que quería hacer Dios con el joven rico. Lo estaba probando. Tal vez no quería que diera todo. Tal vez le iba a demandar menos, o tal vez ni siquiera le iba a demandar nada. Dios le pidió a Abraham que renunciara a su hijo, porque sabía que amaba tanto a Isaac, que existía el peligro de que ocupara el lugar que solo Dios debía ocupar en su corazón. Esto es el punto y meollo de este tercer principio. Dios le pide a Abraham a su hijo, porque sabía que existía el riesgo de que su amor por Isaac fuera tan grande que Isaac ocupara el lugar que solo Dios debía ocupar en su corazón. Al joven rico le pidió que renunciara a su dinero, seguramente por lo mismo. Sabía que el dinero ocupaba el trono de su corazón.
Lo triste es que a diferencia del caso de Abraham, aquel joven no pasó la prueba. La pregunta personal que usted debería hacerse es esta. ¿Qué cosa es tan importante para mí que existe el peligro que ocupe el lugar que solamente a Dios le corresponde? ¿Qué persona, cosa, actividad, sueño, anhelo ocupa el lugar que Dios debe ocupar? ¿Qué cosa nos resultaría muy difícil dejar? ¿Qué cosa nos hace aferrarnos tanto a ella que nos impide entregarnos o consagrarnos a Dios con plenitud? ¿Qué cosa debemos quitarle el trono de nuestra vida para poder seguir a Cristo como nunca? ¿Qué cosa, persona, actividad, sueño, anhelo, gusto te apasiona tanto que ocupa el lugar de Dios en tu vida y te resulta difícil dejar? Porque también los sueños y anhelos. A veces los sueños y anhelos nos distraen tanto que nos desvían la mirada de Dios. Pregunta, ¿qué harías si Dios te dice, entrégalo? ¿Qué harías si Dios te dice, dámelo? ¿Qué harías si Dios te dice, renuncia a eso? Renuncia a ese sueño, renuncia a ese anhelo, renuncia a ese hijo, persona, esposo, esposa, madre, padre, renuncia a tu vida, renuncia a tu actividad, renuncia a tu hobby, renuncia a tu trabajo. Podemos seguir el ejemplo del joven o podemos entregarnos por completo a Dios. Podemos seguir el ejemplo de Abraham, que con dolor en su corazón, porque tampoco Abraham subió a aquel monte con gusto, ¿verdad? Había dolor en su corazón. Podemos ser el caso de Abraham, que con todo y el dolor le digamos a Dios, Señor, no es más que tú. Mi trabajo no es más que tú. Mi esposo, mi esposa, mi novio, mi novia no es más que tú. Mi familia no es más que tú. Este sueño, este anhelo que tengo, no es más que tú. Te lo entrego. O podemos ser como el joven rico y decir, ahí sí no, te fallo gallo. Darnos la espalda y seguir. Seguir a Jesús consiste en entregarlo todo. Hagámoslo y sigamos a Dios como nunca lo hemos hecho. Finalmente, para seguir a Jesús se requiere ser atrevidos. Para seguir a Jesús se requiere ser atrevidos. Último caso, Marcos 10, 35 al 39. Marcos 10, 35 al 39. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, estamos hablando de los hijos del trueno, los Boanerges, les decía. Se le acercaron diciendo, Maestro, queremos que nos hagas lo que pidamos. Él les dijo, ¿qué quieres que haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a la izquierda, el anhelo de toda madre, ¿no? Que su hijo tome un lugar importante y el otro también. Entonces Jesús les dijo, ¿no sabes lo que pides? ¿Puedes beber del vaso que yo bebo, ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado? Aquí en la traducción hay algo raro, porque la traducción original no habla de vaso, habla de copa. Y cuando ustedes van al Antiguo Testamento, la palabra copa regularmente habla de juicio. Así que cuando Jesús dice, puedes beber de la misma copa que yo bebo, está hablando del juicio que enfrentó en la cruz del Calvario. Por eso les dice, ¿están dispuestos a enfrentar lo mismo que yo enfrento, la cruz, la muerte? Y ellos dicen, podemos. Jesús les dijo, la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Estos tipos, los Boanerges, los hijos del trueno, eran egoístas tal vez, aprovechados, podemos decir. Gandallas, diríamos el día de hoy, querían ganar y tener la oportunidad privilegiada que ningún otro tenía. Por eso, entre paréntesis, por eso hay molestia de los demás discípulos cuando pasa esto. Su conciencia de Jesús era limitada. Cuando ellos le dicen podemos, no entendían la implicación de decirle a Jesús podemos, no lo sabían. No estoy diciendo que no querían hacer todo o estar dispuestos a todo, pero la realidad es que no entendían la implicación total de decir podemos. Sin embargo, con todo y su ignorancia y su gandallez o como quieran llamarle, la respuesta contundente es podemos. Y mire, lo asombroso es que lo cumplieron. Hechos 12, versículos del 1 al 2. Hechos 12, versículos del 1 al 2. Nos habla de la muerte de Jacobo, el segundo mártir de la iglesia. No solamente hay que recordar a Esteban, el primer mártir, Jacobo, el hermano de Juan,
uno de los Boanerges, uno de los hijos del trueno. Fue el segundo mártir en el año 44 después de Cristo. Fíjese lo que dice Hechos 12. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¡Sas! Juan sufrió persecución y exilio. Se cree que trataron de matarlo vaciando sobre él aceite ardiendo y que milagrosamente fue librado. No se sabe de su muerte con certeza, pero ciertamente bebió la copa del dolor. Sabemos que padeció mucha persecución y mucho dolor de muchas maneras. Incluso la tradición cristiana dice que la iglesia tenía que llevarlo en una silla cargando, porque él ya no se podía mover por sí solo. No sabemos cómo murió, pero de que fue mártir, fue mártir. No al punto de la muerte, o no lo sabemos, pues, pero sí padeció por causa de la fe. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué están dispuestos a decirle a Jesús podemos? Y cuando se presenta la oportunidad de demostrarlo, están dispuestos a dar su vida por eso. Lo podría resumir así. Estaban seguros que nadie era mejor que Jesús. Lo amaban y querían seguirlo con pasión. O seguramente entendieron que sus vidas no valían la pena si estaban lejos de él. ¿De qué valía su vida si no era con Jesús? Ahora, en el inicio del año, podemos seguir su ejemplo. Podemos decirle al Señor, le entro. Podemos decirle al Señor, yo lo hago. No sé ni en qué me estoy metiendo, pero necesitas a alguien, yo levanto la mano. Si hay que participar, yo lo hago. Si hay que unirse, yo lo hago. Si hay que ser parte, yo lo hago. Si hay que predicar, yo lo hago. No sé en qué me estoy metiendo, pero le entro. Hay una manera práctica de vivir lo que he dicho en esta mañana. 4 cosas hemos dicho. La primera, seguir a Jesús requiere ser atrevidos. Seguir a Jesús requiere entregarlo todo. Tercer cosa, seguir a Jesús requiere ser dóciles con su palabra. Y finalmente, que fue lo primero que estudiamos, seguir a Jesús requiere obediencia y no solo buenas intenciones. Ahora, voy a hacer una lista de cómo usted podría obedecer este sermón. Permítame ser claro, directo, seco, directo, así. Ya ni sé qué dije, así. Dejemos de ser superficiales. Lo iba a decir en tercera persona. Mejor lo digo en primera. Primera del plural lo iba a decir, perdón, y ahora mejor lo digo bueno, nosotros pues, ya ni sé qué estoy diciendo. Iba a decir deje, y mejor voy a decir dejemos. Dejemos de ser superficiales y necios. Y en lugar de estar platicando distraídos en los cultos, sermones y estudios, guarda silencio y pon atención. ¿Verdad que es una manera bien práctica? Salgamos, siempre que estudiemos su palabra, con el compromiso de hacer algo con lo que oímos. Expresemos adoración fuera del templo a través de nuestra obediencia. Dejemos de pensar en otros cuando Dios nos está hablando. Démosle a Dios lo que es de Dios. Escuché a algún pastor decir que no le crea a la gente que dice que le ha entregado a Dios su vida, pero no es capaz de darle el diezmo. Y decía él, ¿cómo puede alguien decir que le entregó su vida y no es capaz de darle el diezmo? O sea, es ilógico, ¿no? La vida es más. Pero bueno, démosle a Dios lo que es de él, se trata de entregar. Dejemos de creernos buenos, únicos, y reconozcamos nuestra humildad, con humildad nuestra necesidad. Y nuestra necesidad de otros para crecer y madurar. Seamos fieles en la iglesia, comprometámonos, lleguemos temprano, conectémonos, participemos, entremos al Zoom, oremos con los otros, llamemos, marquemos, mandemos mensaje, conéctate por favor, haz acto de presencia, no nada más ahí viendo a los demás. Dejemos de querer ser como el mundo, dejemos de gastar el dinero en las cosas que no valen. Estudiemos con prontitud y seriedad su palabra. Dejemos de ser solamente gente que recibe y estemos prestos para dar. No dejemos que nada ni nadie ocupe el lugar que solo le corresponde a Dios. Dejemos de aparentar que amamos a Dios y mejor
Amémoslo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Valoremos pertenecer a su iglesia. Entendamos que tenerlo a Él es tenerlo todo. Seamos luchones, esforzados, levantemos la mano, participemos, entrémosle. Sirve en la iglesia. Desea saber más. Deseemos ser mejores personas. En resumen, atrevámonos a seguir a Dios por sobre todas las cosas. Sigámoslo como nunca lo hemos seguido antes. Que Dios bendiga su palabra y que nos permita experimentar transformación de vida por causa de ella. Dios, gracias por lo que nos has dicho. Suplicamos que nuestro corazón sea transformado en ti y que toda persona que escuche este sermón sea bendecida, seamos creyentes o no. Y para los que no han creído, atráelos a ti, que tu Espíritu Santo les lleve a ti. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Alabemos a Dios con una alabanza final. Esperándote Él está con gran ansiedad, preparándote un lugar donde puedas descansar, donde el llanto y el dolor ya no existirán jamás, donde el canto de una voz por siempre se escuchará. Y te quedarás sin aliento al llegar a ese lugar donde no hacen falta estrellas, donde el mar es de cristal. Y te quedarás sin aliento al estar ante su faz, descubrir que tu alma está en perfecta paz. No hace falta nada, has llegado hasta el final y Dios te recibirá. Esperamos que haya sido de bendición para su vida. No hay mejor momento para seguir a Jesús que ahorita que estamos iniciando un año. Guarden esto en su corazón y sobre todo hay que llevarlo a la práctica. Amén. Gracias a Dios que pudimos tener este culto dominical. Gracias a Dios por lo que nos ha dicho y gracias a Dios que tenemos los medios para poder seguir adelante como iglesia ahora de manera digital. El Señor nos permite seguir adelante. Empezamos un nuevo año. Debemos de hacer las mismas cosas que hacíamos antes ya, los grupos de jóvenes, de mujeres, de varones, la clase de niños, la clase dominical, el culto de miércoles, el culto de domingo, la sesión de oración los días viernes. Debemos seguir haciendo eso, hacerlo mejor, que nos conectemos más, que seamos más comprometidos, que seamos más fieles en esas actividades, pero hacer ahora más. Tenemos que hacer más cosas para extender el reino de los cielos. Ya se ha hecho un hábito estar en línea, estar de manera digital, así que ya nadie tiene pretexto para no ser parte e integrarse a las actividades de la iglesia. Les recordamos compartir este video para alcanzar a más personas, con amigos, vecinos, familiares, en todas las redes sociales. Les pedimos que lo compartan para ser de bendición a más personas con el trabajo que realizamos como iglesia. Estén atentos a los cambios, estén atentos a la nueva campaña que iniciamos la siguiente semana, Más que Vencedores. Por acá está el logo que vamos a tener nosotros como iglesia. Y bueno, lo importante es que hemos iniciado el año con un sermón desafiante, con un sermón que está ad hoc a lo que debemos de
vivir en nuestra fe y nuestra experiencia de vida este año. Así que esperamos que haya sido de mucha bendición. Vamos a terminar con una oración y nos despedimos. Padre, gracias porque estás con nosotros, gracias por lo que has hecho en nuestras vidas y gracias por lo que hoy nos has dicho, Señor. Un sermón para reafirmar nuestra fe, nuestro compromiso y principios de vida que nos permitan crecer y madurar en ti. Te amamos, Padre. Gracias por lo que nos has dicho. Transforma nuestra vida en virtud de ello. Te lo pedimos, Padre, por Cristo Jesús. Amén. Amén. La siguiente semana iniciamos con un texto lema diferente, así que nos despedimos ahora con esta oración. Que Dios los bendiga. Nos vemos en las siguientes actividades. Hasta luego.